Cordial saludo, apreciada doctora Diana, compañeros estudiantes. Presentamos en la unidad 3, paso 4, socialización y retroalimentación significativa del curso Pedagogía y Didáctica Intercultural 1. Presentamos la tabla de contenido y damos inicio con la introducción. Se hace necesario que la sociedad le demos la importancia que le corresponde a la interculturalidad. De esta manera valoramos lo que cada persona puede aportar de acuerdo a sus exigencias, experiencias y origen. Igualmente, se logra fortalecer los vínculos interculturales, entendiendo que no se trata de imponer patrones de conductas o costumbres, al contrario, aprender del otro y de enriquecer la cultura propia. En este video podemos apreciar cómo el enfoque intercultural está orientado a reconocer la coexistencia de las diferentes culturas en la sociedad actual. Estas culturas deben procurar convivir basados en el respeto hacia las diferentes cosmovisiones o costumbres, derechos humanos y derechos de los pueblos. Importante mencionar que la interculturalidad ha adquirido importancia debido a que poco a poco los pueblos han ido perdiendo su identidad. Y junto con esto la riqueza cultural que cada pueblo tiene. No se puede considerar las diferencias entre los pueblos como un problema. Al contrario, aportar grandes posibilidades para crecer, desarrollarse en una sociedad que cada vez más está más globalizada. Se debe tener en cuenta que dentro de las aulas de clases no es solamente impartir conocimiento usando las mejores herramientas tecnológicas, usando las técnicas o métodos pedagógicos de la última tendencia. Es cierto que estas cosas son importantes, que ayudan a que el proceso educativo sea más práctico. Es necesario aprovechar estos espacios, es necesario para poder fomentar la interacción entre educativo y lo cultural, de tal manera que entre los estudiantes se puedan crear vínculos afectivos y de respeto, es decir, que hayan lazos que los permita expresar sus diferencias entre ellos y ser solidarios ante la necesidad del otro. Claro que la mayor riqueza en este intercambio cultural son los saberes, que es la riqueza que cada persona tiene y que fortalece la búsqueda de la sana convivencia. Las instituciones educativas deberían tener en cuenta que el tipo de personas que las conforman y de acuerdo a esto poder construir su programa académico, entendiendo que no todas tienen las mismas raíces, costumbres o entendimiento del entorno. Darle lugar a lo que los expertos llaman la tríada exitosa y de la educación intercultural. Es decir, currículo, cultura, contexto. Desde aquí se puede promover en las relaciones respeto y conocimiento hacia las culturas locales. Por ejemplo, se puede combinar el enfoque disciplinario y académico de los docentes con las experiencias que tienen los grupos étnicos, donde se le da la oportunidad a los indígenas para que enseñen su lengua y su cultura en las aulas de clase. No es fácil lograr que la sociedad esté
de acuerdo para darle importancia a la riqueza que representan las diferentes culturas. Pero es una responsabilidad que debemos asumir desde la academia. Es decir, somos nosotros los que nos hacemos la sensibilización con la necesidad de proteger la riqueza que representa la diversidad cultural, pero también darle el lugar para que se desarrollen y puedan aportar al crecimiento y desarrollo social, económico de nuestros pueblos. Somos nosotros quienes desde la academia formamos a las futuras generaciones el valor y el respeto por la diferencia. Agradezco a los compañeros y también agradezco a la docente, la doctora Diana, por el acompañamiento que nos dio a través de este curso, y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias. Bendiciones. Chao, chao. Reconoce a los individuos como diferentes en su origen, conocimiento, costumbre, prácticas y saberes, siendo este último el que no solo protege, sino que también influye en la promoción de los saberes ancestrales y los conocimientos tradicionales. Transcultural. Cuando un individuo se enfrenta a una cultura diferente a la propia, se enfrenta a diferentes procesos y cambios a lo que tiene que adaptarse. No se trata de adquirir una cultura nueva, se trata de desprenderse de la cultura de la cual proviene. Es el desarraigo de su propia cultura. También se reconoce como desculturación. De allí surge un nuevo fenómeno cultural, actitudes, hábitos comportamentales que técnicamente se pudiesen llamar enculturación. Se debe tener presente que las culturas contemporáneas están influenciadas por otras, que con el tiempo han construido nuevas formas de interpretar la realidad. Las diferentes identidades de otras culturas han permeado las sociedades de este tiempo, dando como resultado una nueva identidad cultural. Educación propia. Es el medio que históricamente representa la posibilidad de evitar la desaparición del pensamiento autóctono, la protección de la cultura, la conversión de los valores tradicionales propios y la consolidación de mecanismos para la solución de las diversas situaciones que se dan dentro de los grupos y comunidades indígenas afrodescendientes en el territorio nacional. La intención es lograr fomentar la organización, mentalidad crítica, el vincular sujetos a su propio proyecto de vida. Etnoeducación. Cuando se procura la construcción de una cultura que contribuye a la reconciliación y a la sana convivencia, se tiene como consecuencia la transformación en las relaciones interpersonales. Esto requiere del reconocimiento y la legitimidad del otro. ¿Cuál es el medio que lo permita si no es la educación? Lo que da lugar al cambio en las relaciones sociales, donde se garantiza una paz sostenible y duradera. Reafirmación cultural. La identidad de un pueblo depende en gran medida de aspectos que históricamente han influenciado en su cultura. Uno de estos aspectos es la lengua, considerada como un instrumento que usa para lograr la comunicación entre quienes integran un mismo grupo social. Decolonialidad. Se puede interpretar como la descolonización de las diferentes jerarquías que son dominantes en la civilización. Entre otras palabras, el surgimiento de una nueva civilización que refleje la justicia, la equidad, que no dé lugar a ser permeada por las influencias civilizatorias del presente. El propósito es generar un cambio social
que no está centrado solo en la modificación de los métodos del conocimiento, sino que busca enfrentar a las injusticias y la inequidad social, como también la resistencia a la exclusión de todas sus formas. Migración, situación bajo la cual un grupo de población de individuos o animales se ven en la necesidad de desplazarse hacia otro lugar. Esto se puede dar de manera permanente, que es cuando las personas se radican de manera definitiva en un lugar, sitio donde han llegado, aunque puede ser temporal, que sea cuando la estadía en un sitio es breve. Por otro lado, se puede considerar forzada cuando las situaciones que generan el desplazamiento no dependen del individuo, cuando se realizan esas catástrofes y los individuos se tienen que desplazar de un lugar a otro. También pueden considerarse voluntaria, que es cuando el sujeto libremente toma la decisión de desplazarse. Hay tendencias que existen en contexto, hay tensiones que existen en un contexto, en la ruta hacia la comprensión de la adecuación intercultural. Entre ellos está la comunicación y malentendido. Son los que en lo que tiene que ver con las barreras lingüísticas, puesto que es necesario considerar indirectas, esto con el fin de evitar situaciones de conflicto. Está también el etnocentrismo y sentimiento de superioridad. Para que se produzcan sanas relaciones interculturales, se debe dejar a un lado la idea de que existen culturas mejores, que existen superiores a otras. La toma de decisiones requiere tener en cuenta los diferentes criterios propios y culturales que tiene cada individuo de acuerdo a sus raíces, tradiciones y formación. Estos valores están interiorizados producto de la experiencia, por lo que resulta una tarea compleja. También tenemos que hay una mayor complejidad y confusión al convivir e interactuar con los individuos de culturas distintas. Se presentan choques de pensamientos, opiniones, incluso pueden cambiar el concepto o opinión que se puede tener del otro, ya que surgen nuevos valores, patrones de culturas, ideas y creencias en las ocasiones no se alcanzan a comprender. Y tenemos las normas de pensamiento y relaciones del poder. Cada cultura tiene sus propias normas y procedimientos que a juicio son los apropiados. Esto aplica para los entornos laborales, familiares y sociales. Casos como la manera de dirigirse a personas adultas o de rasgos superiores, saludar, como son algunos pocos ejemplos que permiten entender la necesidad de aceptar las diferencias y comprenderlas. Mi nombre es Gilmer Arias, hago parte del grupo de Pedagogía y Didáctica Intercultural 1. Paso a explicar el proceso de la unidad 3, paso 4, socialización y retroalimentación significativa. En este entorno vamos a hablar sobre la importancia de las expresiones interculturales en Colombia. En ese sentido, solo es hasta 1970 cuando se da inicio a estos propósitos de buscar lo que es la etnia, la etnografía y todos los aspectos culturales de la educación en Colombia. Y todo inicia con los procesos bilingüistas que estaban internos en cada grupo social o territorial. Hacia 1985, las organizaciones indígenas del Cauca, los indígenas taironas y los grupos afrodescendientes colombianos inician esas luchas para reclamar sus derechos culturales y territoriales. Se puede decir que con concertación con el Ministerio de Educación Nacional inician este proceso desde 1985 hasta 1995, pero es con la Constitución de 1991 cuando se plasma realmente todo lo que ocurrió, sin desconocer que las luchas que ellos habían dado eran muy importantes.
existen muchas experiencias significativas que pueden dar razones de esto, entre ellas las rapianas y los paeses, que a través de danzas, costumbres y otros aspectos culturales de su entorno dieron importante relevancia a los conceptos interculturales y étnicos que tenían. Otros aspectos específicos podemos hablar de San Basilio de Palenque, quienes a través de esos procesos culturales integrados a los procesos educativos permitieron el desarrollo de su cultura y su entorno. Es así como vemos que ellos, las peinadoras, las masajistas y todos estos arraigos culturales que manejaban, los integraron en los procesos culturales, permitiéndole a ellos integrarse con el resto de las comunidades y no solamente con las que ellos manejaban. Permitió que esa cultura se integrara y existiera un vínculo más allá de los procesos raizales, más allá de los procesos culturales, existiera un vínculo en donde la gente se daba cuenta qué era lo que hacían y para qué lo hacían y cuál era el significado que tenía para ellos. Hablar de pertenencia o no de la educación intercultural en Colombia y Latinoamérica sería demasiado subjetiva, debido a que solo hasta este mismo siglo XXI es que ha venido despuntando y ha venido tomando realmente relevancia. Ahora bien, si es pertinente o no, queda de manifiesto en lo que se ha venido haciendo. Pero esto es hablar de la posibilidad de un cambio, de una integración social que permita una igualdad, una equidad, que permite el olvido de esa discriminación social que se ha tenido hasta ahora. Y pertinente o no, la interculturalidad hace parte de la integración de las comunidades. Pertinente o no, la interculturalidad nos forma como individuos y permite conocer a los otros tal cual en su entorno y sus condiciones sociales. La importancia de la interculturalidad radica en la posibilidad de engrosar sabiduría y experiencia y conocimientos ancestrales que van a permitir enriquecer y fundamentar nuestro proceso social. Plantear la pertinencia de la educación intercultural en una gran diversidad de contextos, desde la revisión de experiencias existentes en Colombia y Latinoamérica, es un gran reto, ya que la educación aún no tiene, digamos, que los recursos y la preparación que se necesita para asumir este gran cambio. La educación intercultural no solamente significa aceptar a niños y niñas de diferentes culturas con sus diversidades, es garantizarles una educación de calidad, es garantizarle su diversidad cultural, proteger sus experiencias y permitir que ellos conserven su cultura. Citando al profesor y filósofo Flores Pavón 2021, donde dice: ayer como hoy sigue siendo necesario tener y crear una pedagogía crítica en la sociedad y una pedagogía que hable de lo práctico, de la labor docente, no alejada de la realidad, no para que copie modelos, sino para que los recree y haga del quehacer diario en la educación un reto para el docente y el estudiante. ¿Qué queremos decir aquí? Que no solamente es coger el modelo y plasmarlo en papeles, es hacer de este modelo una realidad en nuestra sociedad, con nuestros estudiantes, llevándolo hacia la crítica, que no solamente sean unos participantes pasivos, sino que sean activos ante la sociedad, que sean unos estudiantes que se involucren en las diversas situaciones que se presentan,
pero para eso tenemos que tener profesores preparados, profesores capacitados para afrontar esos diferentes retos y esas diferentes realidades que tenemos en nuestra educación. Una de las causas que también se presentan en nuestras instituciones que enriquecen la diversidad cultural son las del conflicto armado en Colombia, ya que este conflicto hace que las personas se desmovilicen, dejen su cultura, dejen su tierra y se marchen hacia otras comunidades donde se van a encontrar con diferentes tradiciones, con diferentes creencias, con diferentes contextos. Pero allí es donde la educación intercultural juega un gran proceso, que es no hacer que estas personas que lleguen se sometan a las culturas que existen, a la cultura de ese contexto. Es hacer que estas personas mantengan su cultura, mantengan su identidad. Ese es el propósito de la educación intercultural, no que los que llegan se sometan a la cultura predominante, no, sino es mantener las diversas culturas de los diversos grupos, de los diversos contextos. Ese es el principal objetivo de la educación intercultural. Entonces podemos concluir que si bien es cierto que la educación intercultural se destaca porque permite el intercambio y la interacción y que además aporta al desarrollo de los individuos, también es cierto que urge la adquisición de competencias y habilidades interculturales por parte de los involucrados en el proceso educativo. Esto quiere decir estudiantes, maestros y todos los entes que pertenecen a la educación. Pero si no tenemos docentes capacitados, si no tenemos docentes con las competencias necesarias, es imposible que esta educación intercultural llegue a un gran término. ¿Por qué? Porque cómo van sin los profesores, que son los que orientan a los estudiantes, los que los guían, y ellos no tienen la preparación que se necesita, cómo los niños van a adquirir esas competencias. Entonces, todo esto implica que desde la educación intercultural se promueva el desarrollo de las habilidades y capacidades del pensamiento crítico, de tal modo que se motive a la interacción con otros, buscando de esta manera poder construir un proyecto social mutuo. Es desde este punto de vista que se podrá afirmar que la educación intercultural es de valor, impacto y significado cuando se asuma de manera crítica. Muchas gracias.